Muy buenas a todo el mundo. Bueno, en este pequeño vídeo lo que voy a explicar es el sobrecalentamiento que tienen nuestras consolas PS3, o sea, PlayStation 3, sea la FAT, sea Slim o Super Slim. Y para ello he utilizado una PlayStation 1, PlayStation 2, una Slim, una Super Slim. También he utilizado una Nintendo Wii y un Netbook. Sí, un Netbook, ¿no? Para ello he podido comprobar tres de los supuestos problemas que tiene nuestra consola. Falta de ventilación, lo que es el refrigeramiento de la porquería que nos obstruye lo que es la entrada del aire, y la pasta térmica. Todo esto contribuye realmente a que nuestra PlayStation 3 se estropea, ¿no? Pero siempre me pregunto, ¿pero por qué si la tengo en perfectas condiciones si nos ha estropeado? Bueno, en estos pequeños vídeos que voy a hacer cortos, creo que podéis entender los motivos. Al menos yo, para mi punto de vista y según mi crítica, considero que son los tres supuestos problemas que tiene, ¿no? Disculpad la calidad del vídeo porque son hechos a través del móvil, lo que viene a continuación, pero creo que puede ser muy interesante de que le echéis un vistazo. Bueno, aquí tenemos la PlayStation 1, que ya tiene unos años, bien conservada, limpia. Bueno, la forma de refrigeración que tiene es en los dos laterales, que se puede apreciar bien, en el otro lateral también, por la parte delante nada, la parte trasera tampoco, y la parte inferior, si le damos la vuelta, tiene las dos aberturas y otra aquí delante, justo aquí delante. La ventilación que tiene es natural, quiere decir que no tiene ventilador que refrigere la consola. Una buena máquina, no se ha sobrecalentado, no ha tenido averías. Bien, hace recordar viejos tiempos esta máquina. Aquí tenemos la PlayStation 2, ¿no? Está modificada. Y lateralmente no tiene nada. Quien la conserve lo podrá comprobar, no suele tener nada. La parte frontal, aunque está un poquito sucia, tiene donde se puede refrigerar, y la parte posterior tiene ventilación forzada, quiere decir que lleva un ventilador para refrigerar el tema de el calentamiento, ¿no? Aquí ya se puede ver un poquito que está sucia, que le toca un mantenimiento, y aún estando así funciona perfectamente. O sea, me toca desmontar y limpiarla. Y la parte inferior no tiene nada, exceptuando justo aquí un poquito entrada o salida de aire. Esto sería lo que es la PlayStation 2. Bueno, aquí tenemos la PlayStation 3 Slim, ¿no? Pacta de 120 GB. Le falta algunos componentes, ya que no tenemos la placa ni tenemos tampoco lo que es el disco duro. Lateralmente no suele tener ventilación, ninguno de los dos lados. La parte posterior está lo que es la salida de la cámara de alimentación o la fuente de alimentación, como lo queréis llamar, ¿vale? Normalmente suele salir por aquí lo que es el aire caliente y cuando está en marcha. Si quitamos la consola, veremos que aquí tenemos entrada de aire, un poquito sucia, igualmente esta está de recambio, y en estos dos laterales también, y aquí también, lo que es la entrada de aire, ¿vale? En ningún momento se ve lo que es nuestra turbina que refrigera la consola. En teoría debería de estar por esta zona de aquí, aproximadamente es así de grande, que luego la veremos desmontada y os explicaré el motivo exacto de por qué se sobrecalienta lo que es esta consola, al igual que la FAT y la Super Slim. Bueno, aquí tenemos la Super Slim, le falta un embellecedor y de lo que es la botonera, la parte de delante, ¿no? Hay quien no le gusta el lector que quede descubierto, más que nada porque se ensucia lo que es el lector del Blu-ray. La Play 1 y la Play 2 nunca ha dado problemas, pero hay quien no le gusta este estilo, ¿no? Opiniones. Lateralmente sí que encontramos lo que es una pequeña abertura de refrigeración, tanto en este lado como en este, aunque le falten tapas, ya llevan a pequeñas entradas de refrigeración. La parte posterior, la fuente de alimentación, estaría justo aquí, de donde normalmente suele salir el aire caliente. En la parte frontal normalmente no suele llevar, aunque la veáis un poco así hecha polvo, pero no suele llevar. Y la parte posterior, donde depositamos nuestra consola, tenemos un cordón a todo alrededor de entrada de refrigeración, ¿no?
que se ve bastante bien, ¿no? La refrigeración es óptima, incluso se puede ver incluso componentes de dentro, si nos fijáramos bien. Y poco más, no tiene más entradas de refrigeración. Esta sería la PlayStation 3 Super Slim. Aquí tendríamos lo que es la llamada la Wii, la Nintendo Wii, ¿no? Lateralmente no suele tener ventilación ni entrada de ventilación, exceptuando en un lado una pequeña entrada de cobertura de aire. Parte superior, las dos tapetas, nada. La parte inferior tendríamos lo que es una entrada o salida. Si os fijáis en la base donde suele ir la Wii, también tiene un recuadro donde pueda respirar. Y la parte posterior, aparte de las conexiones que suele tener, tenemos un ventilador, o sea, es ventilación forzada y se conserva bastante bien limpia. Es la Wii, muy práctica en familia, en grupo, para jugar en solitario. Considero que es una muy buena máquina también. Bueno, aquí tendríamos un netbook que actualmente está operativo, que funciona perfectamente, ¿no? Que se suele utilizar para el instituto, va muy bien, muy práctico. Bueno, lateralmente en un lado no solemos tener nada. Si fuera un portátil tendría seguramente algunas entradas de ventilación. En este lado sí que se ve una entrada de ventilación, entrada o salida, dependiendo. Y en la parte inferior tenemos varias entradas de ventilación. Y aquí no lo podemos ver muy bien, pero tenemos el típico ventilador que refrigera lo que es el procesador o tarjeta gráfica, que debería estar por aquí aproximadamente. Si quitáramos la tapa lo veríamos. No se suele recalentar, aunque hay mucha gente que se le ha recalentado, pero más bien por el mal uso. Una, no se suele limpiar lo que es la ventilación forzada, y la segunda, de que solemos ponerlo encima de nuestras piernas, sofá, cama, y lo que hacemos es cortarle lo que es las entradas de ventilación que suele tener un netbook o portátil. Tenemos aquí la PlayStation 3 Slim, ¿no? Quitaremos la tapa para ver su mecanismo. Esto lo habéis visto muchísimas veces en muchos vídeos, tutoriales, en foros, en web. Bueno, lo tengo cortado lo que es el cable del ventilador, porque he estado haciendo una serie de pruebas para saber más o menos el entendimiento por qué se sobrecarga lo que es el exceso de temperatura, y nuestra PS3 se suele fastidiar, ¿no? Y supuestamente yo he encontrado los 3 factores importantes, aparte de que falta el Blu-ray. Una de ellas es la toma de entrada que tenemos lateralmente y frontal para que respire. Nuestro ventilador haría como un efecto de aspiradora. O sea, cuando está accionada a unas ciertas revoluciones, lo que hace es aspirar el aire por los laterales y frontales y lo difumina para poder enfriar a través de los disipador que hay aquí, que debe de haber 2, enfriar lo que es el procesador y la tarjeta gráfica, que deben de andar por aquí aproximadamente, en la parte de abajo de todo, y al mismo tiempo enfriar lo que es la fuente de alimentación. Deciros que el ventilador tiene suficiente fuerza y no es pequeño. O sea, lo he estado probando en corriente directa, ¿no? Combinando lo que son los cableados, y realmente tiene fuerza, ¿eh? Y decimos de que tenemos que tener nuestra PlayStation 3 totalmente aislada, o sea, no encajonada en ningún mueble, para que tenga ventilación, para poder enfriar los procesadores, para que no haya sobrecarga de temperatura y se nos haga la luz roja y en el último extremo luz amarilla. Bueno, si uno es exactamente lo que dicen, ¿no? Que tiene que estar airada, que tenga ventilación por todos lados. Vale. La segunda, que suelen decir mucho también, es que nuestra consola tiene que estar limpia, ya que los disipadores que tenemos aquí, ¿qué hace? Cuando coge una cierta temperatura lo que es los procesadores, a través del disipador se ventila perfectamente, y empujada con un ventilador airamos, o sea, le quitamos temperatura a esos procesadores, ¿no? Más o menos. Y todo ese aire caliente acumulado aquí sale expuesta hacia atrás, hacia afuera. De ahí que es de suma importancia tener nuestra PS3 bien ventilada. Hay quien le pone ventiladores tanto por detrás para ayudar a lo que es extraer la temperatura de la PS3,
también ponen en la parte inferior ventiladores como si fuera un portátil para enfriar más la consola, o tenerla cerca de ventanas, aire acondicionado, sobre todo en la temporada de verano, que es cuando realmente coge mucha temperatura. Bueno, estos serían los dos factores principales, los que se suelen comentar. Luego, más a más, cuando ya tiene X tiempo, los procesadores llevan una pasta térmica. La pasta térmica lo que hace, en su función lo que hace es disipar rápidamente la temperatura. Va hacia arriba, a través del ventilador, lo disipa, saca toda la temperatura. Pero la pasta térmica tiene una caducidad, es decir, contra mayor temperatura se va desgastando, como hacemos las revisiones de los coches. Quien tenga un coche se va perdiendo sus propiedades, y esos tres factores, ventilación, polvo, lo que es porquería, y lo que es la pasta térmica, nos perjudica la consola y hay sobretemperatura. Esto es lo normal que escuchamos en todas las webs, foros, todos dicen exactamente lo mismo, pero no nos dicen exactamente el motivo. También hay otro que he llegado a leer, de que según qué juegos, ¿no?, cuando cargamos lo que es el juego, requiere más recursos de la tarjeta gráfica y del procesador, y eleva lo que es el tema de las temperaturas, porque le pedimos más a la consola del que lo que soporta. Esto es cierto y no es cierto, es relativo. Nadie va a mirar la configuración si nuestra consola, por culpa de un juego, se va a romper. Entonces, esto es lo que divulgan. A ver, no es que sea cierto, no es que sea mentira. Simplemente estos tres factores ayudan realmente a estropear la consola, pero no son los causantes. Ayudan, eso sí que es cierto, pero no es el principal causante. Y ahora os voy a explicar el motivo. El motivo que he encontrado tres, precisamente tres. Quizás tenga más, quizás tenga menos. He encontrado tres, supuestamente los que yo creo oportuno. La primera, como habéis visto en las otras consolas, toda la ventilación forzada, que en este caso no, es ventilada forzada porque va a través de una turbina, que no es nada pequeña, ¿eh? O sea, ya os lo puedo asegurar que encendiéndola directamente a través de un transformador 12 voltios a 2 amperios, tiene muy mal genio esta turbina. O sea, podría de sobras enfriar esto, pero no le costaría. La cuestión es que no lo suele hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Si habéis visto las otras consolas, esto por ejemplo, si le pongo la tapa así por encima, aquí dentro te queda todo compacto. El aire, la entrada que tiene de aire es muy pobre. No es un problema de entrada, es un problema de diseño. Para mi punto de vista, el diseño se puede mejorar, pero las entradas de aire son muy pésimas. O sea, es muy pobre. Y ese es el primer factor importante que tiene. Toda la temperatura que puede coger lo que es el transformador, ¿no?, la fuente de alimentación que hace funcionar todo lo de nuestra Play. Al mismo tiempo, todo el pequeño espacio reducido que hay, cuando entre el aire, por muy fresquito que entre por aquí, esté muy airada, no le da tiempo a entrar frío. Se calienta, antes de llegar, se calienta. Este sería el principal problema. Aparte de eso, el segundo problema que yo le he visto es que todo el aire que desprende va hacia aquí, ¿vale? Llegaría más o menos hasta aquí. A partir de aquí empezaría la fuente de alimentación. Aquí hay una cierta temperatura abismal, y si vais a tocar una PlayStation por abajo, es donde realmente se nota más el calor. La fuente de alimentación también se calienta, o sea, coge por naturaleza propia, suele tener una cierta temperatura, y ellos han pensado, el mismo aire que empuja para enfriar los procesadores, también enfríe lo que es el tema de la fuente de alimentación. Bueno, pues aquí hay un choque, que no sé el nombre específico, pero hay un choque de corrientes de temperaturas. ¿Qué puede pasar? Una, la fuente de alimentación, como ya ha pasado, se ha llegado a averiar, sobrecalentamiento en la fuente de alimentación, y la segunda, que es lo normal, cuando hay un frote de dos temperaturas, la misma, de encima al desplazarse, se acumula más y aumenta la temperatura de los procesadores. Hay quien le pasa, oye Ezequiel, la tengo limpia, la tengo aislada, la pasta térmica está perfecta, o sea, la consola la tengo mimada. Resulta que cuando estoy jugando se muere. Sí, es por el efecto que tiene la doble temperatura que hay aquí, aparte la falta de respirar. Si esta consola ahora mismo la tuviéramos encendida con su Blu-ray entera
descubierta completamente, no cogería temperatura, porque el ventilador absorbe demasiado aire y estaría la consola bastante a una temperatura aceptable. La segunda, he terminado de jugar con la consola, todo muy bien, y al cabo de varios días, luz roja, empieza a parpadear conforme está quemada. Sí, en eso es cierto, también. ¿Por qué? Lo vamos a comparar con el netbook. Bueno, tenemos aquí un netbook y voy a comparar lo que es la PlayStation 3 con un netbook. Diréis, no se parecen nada. No, bueno, todos los dos llevan sistema operativo, los dos llevan ventilación, cada uno sirve para una función distinta, pero hay una gran diferencia, que es el tercer supuesto problema que yo lo encuentro. Un netbook portátil o ordenador de sobremesa, una vez estamos con él trabajando 5, 6, 8 horas, una semana encendido, lo que es un netbook, un portátil, un ordenador de sobremesa, tiene unos sensores de temperatura, al igual seguramente como la PlayStation 3, pero no hacen su función. Los netbook portátiles o ordenadores de sobremesa, una vez lo apagamos, hay a veces que os diréis, tarda más en apagarse. A veces se me apaga muy rápido, a veces tarda, porque hace un pequeño proceso. Es decir, cuando un netbook coge una cierta temperatura de trabajo muy elevado, el ventilador no va a parar. Igual como este, no va a parar. Pero cuando paramos un netbook, va a tardar en apagarse. La PlayStation 3, cuando la apaguemos, se apagará enseguida. O sea, a los pocos segundos se apaga. ¿Qué es lo que hace eso? El procesador de un netbook portátil, lo que es un PC de sobremesa, empezará a tardar en enfriarse, separará casi todo, gráficas, separará lo que es, depende de qué tipo de programas, pero el ventilador seguirá activado durante un tiempo prudencial hasta que vea la temperatura, que si se para completamente el netbook no va a subir más la temperatura. La PlayStation 3, por ejemplo, cuando la apagamos, se apaga, a los pocos segundos se nos apaga, esto sigue caliente, realmente caliente, ¿y qué es lo que hace? Hay una ciencia que decían que la temperatura, cuando se corta por refrigeración forzada, la temperatura tiene tendencia a subir más, hasta que llegue un punto límite y vuelve otra vez a bajar lo que es la temperatura. En ese tiempo de que nosotros apagamos la consola y se enfría, pasa por el límite como si fuera un esquema, supera lo que es la temperatura que soportan los procesadores. De ahí que muchas consolas que terminamos de jugar funcionan perfectamente y volvemos otra vez a utilizarla para echar un par de partidas con los amigos, con quien sea, se nos ha sobrecalentado. Y se nos ha sobrecalentado por esa misma razón, porque no ha llegado a enfriarse. Entonces, mi práctica es, por lo que he visto, tanto en la PS3 Slim, en la Super Slim, es de que tiene esos tres inconvenientes. Una, la falta de ventilación, por muy airada que la tengáis, no le entra aire suficiente para enfriar los procesadores. La segunda, el polvo hace mucho con la pasta térmica, y el choque, que es lo que decía, el choque que hay térmico entre lo que es la fuente de alimentación y el ventilador de los procesadores es abismal. Todo el calor que desprende va lo que es a la fuente de alimentación. Ese es el segundo inconveniente. Y el tercero, y el más importante también, es a la hora de apagar la consola, de que la consola no llega a enfriarse lo suficiente y coge una cierta temperatura y sobrepasa el límite de que soporta los procesadores. Yo cuando llegue su momento, esta misma etapa, como esta consola ya está muerta, ¿no? Yo cuando llegue su momento voy a hacer aquí un corte, al igual como la Play 2, igual que la Wii, un netbook, ¿no? Montaré una especie de tutorial o brico para que tenga acceso directo el aire limpio para que pueda refrigerar. Lo probaré con la próxima consola. ¿Qué resultado os dará? Espero que bien, sinceramente. Si no, me cargaré otra tercera consola, porque con esta ya llevo 3 y no se trata de estar tirando el dinero. O sea, probaremos, ya que tengo el recambio aquí de la tapa, probaremos, a ver. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. La idea era explicar los motivos que yo he creído oportunos, que son los 3 principales, que es falta de entrada, como vais a comprobar en las otras consolas. La otra es el choque térmico que hay entre la fuente de alimentación y los procesadores. Y la tercera también es, a la hora de apagar la consola,
que no hay un tiempo de retardo. Y bueno, esto es lo que yo creo. Se sobrecalienta la consola por estos 3 motivos. Los 3 que comentan por las web, foros, etcétera, sí es cierto, pero no es el motivo para mí entender. Ayudan a perjudicar la consola, pero no son exactamente lo que yo creo. Que vaya muy bien y espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima. Bueno, y hasta aquí sería lo que es mi explicación de los 3 síntomas, supuestos problemas que tiene nuestra PlayStation 3, sea el modelo que sea. Espero que os haya gustado. Yo para mí le he encontrado más la lógica a estos 3 problemas que tiene por diseño, más bien por diseño. Y bueno, si os ha gustado ya sabéis hacer un clic, un comentario, o suscribiros como vosotros veáis. Hasta el próximo vídeo. Venga, un saludo.